solo. Hola Miguel, muy buen día, ¿cómo estás? En Muy el buenos espacio de Carta días Abierta. a la audiencia. Bien, estamos en el Supermartes, Sí es. que di- supuestamente es super porque va a haber elecciones en Estados Unidos, Ujú. en la potencia hegemónica del mundo. Pero yo creo que pocas veces ha habido una campaña tan desangelada como esta que han hecho Barack Obama y Mitt Romney. Probablemente porque no se esperan grandes cambios, gane quien gane, porque, bueno, el gobierno permanente, como se suele llamar en Estados Unidos, no está en la Casa Blanca, sino que está en el Pentágono, en el Consejo de Seguridad Nacional y en las sedes de las principales transnacionales del mundo. El tío Sam. Sí. El tío Sam tenía una característica buena. Este gobierno permanente no tiene una característica buena, porque hace y deshace en el mundo según sus intereses y punto. Y la Casa Blanca de alguna manera tiene que seguir ese ritmo. La prueba está en que cuando llega Obama al gobierno, hace 4 años, había una gran expectativa por las posibilidades de cambio, por ser el primer negro que llegaba a la presidencia, por todo su mensaje de cambio, y sin embargo, a lo largo de los 4 años es poco lo que ha cambiado. Un símbolo de ese poco cambio ha sido su gran promesa de terminar con la cárcel de Guantánamo en Cuba, donde están recluidos de manera ilegal un montón de gente acusada de terrorista, y que sigue existiendo la cátedra, la cárcel, y no ha podido cambiar nada. Y que comprobadamente son torturados para que declaren. Exactamente. Y en relación con América Latina, yo creo que es muy poco lo que podemos esperar, gane quien gane. Estaba viendo un estudio de una universidad norteamericana sobre las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en América Latina. Desde el año 1890 al 2004 son 56 intervenciones en distintos países de América Latina. Directas, ¿no? De las 34 de esas con tropas. Uh-huh. Y las demás con comandos, con acciones subrepticias de la CIA, en fin, con otro tipo de intervención no tan manifiesta, digamos, como puede ser con las tropas. Fíjate que estamos obviando por 1890, ¿no? Los años en que Estados Unidos se quedó con alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados de México. Eso ya estaba. Y realmente, además, con algunos, por ejemplo, en República Dominicana estuvo interviniendo con tropas del año 1916 a 1922, 6 años. Y después volvió a República Dominicana en 1965. ¿Y para qué? Después de haberlo depuesto al presidente Juan Bosch, que era aliado de alguna manera o connivente, digamos, con la Revolución Cubana, interviene Estados Unidos y deja todo armado como para que hubiera después 12 años de gobierno, de un gobierno conservador del presidente Joaquín Balaguer. Fue uno de los factores de la caída del gobierno de Ilia, porque Argentina fue el único país que no participó, no convalidó la invasión estadounidense a Dominicana. A Santo Domingo en el 65, exactamente. Y después toda la intervención que tuvo después del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, que durante una década, desde 1980 a 1990, interviniendo en Honduras, una base de los contras, que es famosa, de los contrarrevolucionarios, para estrangular, digamos, a la revolución sandinista. Para lo cual fueron usados militares argentinos. Entre otras cosas. Después de la dictadura nuestra, mucha gente se fue para allá para apoyar a los contras. Sí, en realidad creo que Estados Unidos aprovechó la vocación y el entusiasmo que tenían los militares argentinos de intervenir a favor de Estados Unidos. Había mucho entusiasmo en nuestras Fuerzas Armadas. Sí,
bueno, así que tenemos toda una tradición. Es posible que si gana Obama no haya tantas intervenciones directas, pero si gana Mitt Romney, seguramente que va a ser mucho más peligroso en ese aspecto de la intervención en nuestros países, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, viendo un poco nuestro paisaje, hemos tenido elecciones importantes en las últimas semanas, comenzando por la elección en Venezuela presidencial, donde ganó Chávez, las que hubo en Chile, las que hubo en Brasil y las que acaba de haber en Nicaragua. Son elecciones municipales, las últimas 3, pero donde los gobiernos digamos más populares han revalidado y han aumentado su participación en el electorado, y en Chile, donde hay un gobierno afín a Estados Unidos, pero donde el oficialismo ha perdido algunas piezas importantes. Con lo cual, si Mitt Romney llega a ser el candidato republicano, llega a ser elegido, las cosas van a estar bastante pesadas para nosotros, ¿no? Tengo para mí, Miguel, a ver si es así o no, una impresión que en realidad lo que cambia si gana un demócrata o un republicano es justamente eso, la prepotencia para llevar adelante las acciones. Digamos. Los demócratas me suenan más, si querés, formales, tibios, no tan brutales como los republicanos. Sí. No sé si es así o no. Unos son más sinceros y los otros son más disimulados. Pero que en el fondo no cambia mucho. Vos sabés que históricamente ha sido a la inversa. Ajá. Han sido muy decididos los demócratas en acciones militares fuera de Estados Unidos, pero lo que dice Miguel, probablemente van más de frente, pero son brutales, ¿eh? Son quizás Ambos, peores ¿no? todavía que los republicanos, son muy brutales. Voy a revisar esa estadística que les mencionaba recién de las intervenciones para ver cuántos gobiernos, digamos, cuántas de esas intervenciones ha sido en gobiernos demócratas y cuántas en gobiernos republicanos. Y me parece que en ese aspecto ganan los demócratas. Exacto, Miguel. Sí. Pero de todas maneras hay grandes diferencias igual entre los dos candidatos que hoy se están disputando, ¿no? Entre Obama personalmente, evidentemente, son no, y de muy proyectos diferentes. políticos, o sea, Obama por ahí, inclusive a diferencia de otros demócratas también, tiene una posición distinta de la intervención del Estado en las políticas. Internamente son Sí. distintos. Internamente Sí. sí, por el tema, bueno, lo de Mitt Romney, de bajarle los impuestos a los ricos para que haya más inversión, eso ya no se lo cree nadie, ¿no? Lo que pasa es que hay que ir a la historia siempre para hablar mejor de los demócratas, hay que ir a la historia. O sea, jamás Franklin Delano Roosevelt podría haber sido republicano, que fue un gran gobernante ni Bill demócrata. Clinton, ni Claro, Bill Clinton, ni que Carter. fue el último de los mejores, ¿no es cierto? Bill Clinton fue infinitamente superior a Kennedy como presidente, infinitamente superior, muy democrático Bill Clinton. Kennedy tenía sus cosas, era otra época. Pero Franklin Delano Roosevelt, que marcó el punto de inflexión de la historia de Estados Unidos, que sacó a Estados Unidos del hambre. Había gente que literalmente se morían de hambre, Hay que ver las películas Viñas de Ira, una película de Hollywood. Se morían, en base al libro de John Steinbeck, se morían de hambre. La sacó un demócrata, dándole al Estado el rol protagónico. Eso solamente lo podía hacer un demócrata, nunca un republicano. Exactamente. Además hay una cuestión interesante de la historia del Partido Demócrata, es un crecimiento, digamos, una proyección de otro partido famoso que hubo en Estados Unidos a fines del siglo pasado, que era el Populist Party, el partido populista. A tantos que hablan mal del populismo, los que inventaron ese término fueron los norteamericanos, en un partido que después se transformó en el Partido Demócrata, o sea que tiene una raíz populista, digamos, para decirlo, para usar un término denostado. El Partido Demócrata de 1824 y el Republicano de 1854, 30 años después. Bueno, veremos qué es lo que pasa, Miguel, veremos finalmente. A ver qué acontece, aunque a lo mejor la semana que viene no obtengamos todavía el resultado. Claro. Porque tal como es el sistema con los electores y esto, vamos a ver si es muy